Buenas noches, mis queridos amigos. Me siguen llegando mensajitos de que no me toque, no me rasque, no me mueva. Yo no sé cómo explicar que son efectos secundarios de las medicinas que me tomo, pero en fin. Bueno, vamos al tema, que hoy es un tema bonito que os va a interesar. Hoy os voy a hablar de James Cook. ¿Quién no ha oído hablar de este intrépido viajante y descubridor, navegante inglés? Descubrió todo este hombre. Información profesional. Nació el 27 de octubre de 1728 en Maratona, Inglaterra, Reino de la Gran Bretaña, y murió el 14 de febrero de 1779 en la bahía de Kaelakeaua, antiguo Hawái, rodeado de platos, cucharas, algún conchillo, un montón de cuentas de las que entregaban los conquistadores españoles, además de unas pocas espadas y una bandera del Imperio Español. Se lo comieron exactamente lo mismo que había visto ya en todas y cada las islas, en toda y cada una de las islas en las que recaló. En su periplo por el Océano Pacífico, Cook, el capitán Cook, hay películas sobre el capitán Cook, navegó miles de millas por zonas inexploradas del globo. Cartografió tierras de Nueva Zelanda y Hawái con gran detalle y a una escala nunca antes conseguida. Mientras regresaba en sus viajes de descubrimiento, exploró y puso nombre a diversos lugares, además de registrar la ubicación de islas y costas en mapas europeos por primera vez. Sí, señor. Perdón. Sí, señor. Muy bien, Cook, muy bien. Demostró una combinación de capacidades para la navegación y la exploración, así como habilidades cartográficas, valentía y capacidades para liderar a sus hombres en condiciones adversas. Virgen Santa, qué hombre. ¿Y eso que es inglés? Era inglés. Eso es un héroe. Vosotros sabéis la cantidad de películas que yo he visto del Capitán Cook, Virgen Santa. Oh, Dios mío, qué carácter tenía. Fue, Cook fue atacado y muerto en 1779 durante su tercer viaje de exploración por el Pacífico mientras intentaba secuestrar a Kalani Opu, monarca de la isla hawaiana, con la finalidad de recuperar su cúter, embarcación que habían robado de uno de sus barcos. Dios mío, el capitán Cook era descuidado con sus barcas y sus falúas. Ay, señor. Dejó un legado enorme de conocimientos científicos y cartográficos que incluyó a sus sucesores hasta bien entrado el siglo XX. Dios mío, esto es precioso. Pero qué lástima, Dios mío. Qué lástima. Qué pena me da esto a mí. ¿Os imagináis el capitán Cook cuando llegaba a esas islas y descubría que antes allí ya habían habido otros, los españoles? Ay, sí. Este detalle o se le olvidó documentarlo o directamente fue la Inglaterra quien ocultó la verdad de su falsificada historia. Hay numerosos memoriales dedicados a Cook por todo el mundo, pero la historia es tozuda. En la actualidad se sabe con toda certeza que los españoles estuvieron en todos los sitios que relata el capitán Cook 200 años antes de que naciera. Ay, señor, estos hijos de la Gran Bretaña son mentiras. Cook, como buen inglés, mintió. Y además, él se sirvió de la cartografía de los mapas que habían confeccionado los españoles. ¿Cómo llegaron a manos de los ingleses según los investigadores? Por manos de espías pagados por la masonería de la Gran Bretaña.
como yo siempre he dicho, todos tenemos un precio. Y el capitán Cook descubrió todo lo que descubrió porque iba con sus mapas que habían hecho previamente 200 años los descubridores españoles. Inglaterra y su historia falsificada. La historia que Inglaterra guarda bajo llave: descubrió Australia un español. 2 siglos de navegación española en el Mar del Sur pasaron de golpe a manos inglesas, a pesar que la activa propaganda británica quiso hacer creer a todos que los descubrimientos que llegaron posteriormente eran obra de su ciencia. Hoy se sabe con toda certeza que estos son los secretos de la corona. Resulta que el capitán Cook no descubrió nada. 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 Nada que España no supiera ya. Es más, era territorio español lo que estaba pisando. Pero como teníamos tanto, no lo podíamos abarcar todo. La historia de los primeros europeos que bordearon Australia permanece guardada bajo llave por la historiografía dominante. La historiografía dominante, ¿cuál es? La inglesa. La leyenda negra y la masonería. Luis Báez de Torres, García Jofre de Loíza, Joan Fernández o Pedro Fernández de Quirós son hoy nombres desconocidos, cuando falta un año para que el mundo anglosajón se vuelque en la conmemoración de los 250 años del descubrimiento y cartografía de Australia por el británico James Cook, el héroe aclamado con cientos de libros y películas. El navegante británico, perdón, el navegante británico recorrió en 1770 a bordo de su buque Endeavour, recientemente descubierto frente a las costas de Rhode Island, la costa australiana, dibujando sus perfiles, y desembarcó el 29 de abril en un lugar bautizado como Botany Bay, al sur del actual Sydney. Cook nombró aquella tierra Nueva Gales del Sur e inició la colonización de una de las posesiones más preciadas del Imperio Británico. Secundado por John Handsworth, el escritor de moda en aquel periodo, Cook fue presentado ante el mundo como un héroe nacional y un navegante inspirado casi por Dios. Como glosa un excelente artículo de José María Lancho, abogado experto en patrimonio histórico, el entorno del británico se cuidó mucho en ocultar la indudable vinculación que hubo entre el descubrimiento de 1770 y el saqueo inglés en 1762 de Manila, donde se encontraba el centro documental y cartográfico más importante del Pacífico. Qué cosas, ¿eh? Esto de la memoria selectiva. 2 siglos de navegación española en los mares del sur pasaron de golpe a manos inglesas, a pesar que la activa propaganda británica quiso hacer creer a todos que los descubrimientos que llegaron posteriormente eran obra de su ciencia. Alexander Dahlgren, un espía y cartógrafo que había participado en el saqueo de Manila, reconoció en sus escritos la nula aportación inglesa en los primeros 70 años del siglo XVIII a la geografía del Pacífico. Este hombre era francés. Y este hombre contó, a quien lo quiso oír, que Cook había robado todas las cartas marítimas, los mapas de navegación del Imperio Español que estaban en Manila, para los mares esos. Asimismo, el espía pasó horas estudiando
el denominado Memorial de Arias, un texto que incluye el viaje de un piloto español llamado Juan Fernández. En 1576, 200 años antes de Cook, este navegante ibérico cruzó el Pacífico desde Chile en una latitud de 40 grados constante hasta alcanzar una tierra que, según de la Emple, se trataría del continente austral. De Australia, vamos. Este investigador se está basando en lo que contó el tal Dampier, que el apellido español no es el apellido francés. Resulta algo más que una coincidencia que las instrucciones que Cook recibió del almirantazgo insistieran precisamente en que se dirigiera a esa latitud. Textual, se abren comillas. Debe dirigirse hacia el sur para descubrir el continente antes mencionado hasta que llegue a la latitud 40. Se cierran comillas. Lo mandaron directito a Australia. Como recuerda José María Lancho, Cook mantuvo este rumbo hasta alcanzar Nueva Zelanda y al comprobar que solo era una isla continuó hasta Australia. Hoy, en la actualidad, no cabe duda de que Juan Fernández alcanzó Nueva Zelanda en 1576. De hecho, se descubrieron en 1952 un morrión y una espada castellanas en un río neozelandés, y de que el holandés Abel Tasman lo hizo en 1642. Pero si las hay al respecto de por qué el portugués, españoles y holandeses se enfrentaron allí donde Cook perseveró. No estaban solo los españoles, también estaban los portugueses y también los holandeses, que en aquella época pertenecían al Imperio Español. Así que los hijos de la Gran Bretaña ahora tienen un problema encima, porque no es solo España la que está contando la verdad, la está contando Francia, la está contando Holanda y la está contando Portugal. El capitán Cook no descubrió nada, ya estaba descubierto 200 años antes. Por eso encontró banderas, espadas, cascos y cosas de estas. ¿Qué es lo que se hacía? Se tomaba posesión, dejaban la bandera y se marchaban. Unos cuantos regalos, unas cuantas cacerolas, unas cuantas cuentas y adiós. Y a seguir navegando y a seguir descubriendo. Como el imperio era tan inmensamente grande, pues en España en aquella época, en la España peninsular, se calcula que con mucho, digamos, éramos 8 millones de españoles. Españoles de Europa. Y América era inmensa, inmensa, porque todo lo que es Estados Unidos, todo fue explorado por los conquistadores españoles. Alaska, Canadá, todo fue explorado, pero es que no éramos suficientes. No éramos suficientes. Es que teníamos un imperio global. Si eso es una de las cosas que los hispanistas, los historiadores, eso es un comentario obviamente, se rompen la cabeza, ¿eh? Cómo tan poquito conseguimos controlar el mundo durante 300 años. Y otra cosa que nos explican es el maravilloso sistema de correos. Aún no llegan a entender las élites cómo llegaba la información tan rápida a la metrópoli, es decir, a la corte, al rey.
Y encima, pues teníamos reyes que eran emperadores, que eran el César, como Carlos I de España y V de Alemania, que solo estuvieron en la metrópoli 10 años. Durante ese tiempo gobernaba su mujer, o un válido u otra persona en España, porque él era un rey guerrero y él iba a las batallas, iba aquí, iba allá, iba a todas partes. Se pasó todo su reinado durante todo el tiempo que entró en España y reinó en España, que llegó sin saber hablar nada en español. Solo pasó 10 años en España, en la península. No se explica. Y el rey estaba enterado de todo. El rey, la reina y todo el mundo. No se lo explica. Eso es lo que he visto yo en las conferencias que dan en las universidades, que las podéis encontrar aquí, en internet. Los hispanistas, los catedráticos de historia, los investigadores no se explican. No se explican esa perfección del correo. Y cómo tan poca gente pues hizo tantas cosas y duró 300 años. Y luchando permanentemente contra todo el mundo, contra los franceses y contra los ingleses, que eran los dos únicos países que existían en el mundo, no existían más. Descubrieron China y Japón, y lo demás no se podía llamar países, porque estaban en la baja o alta edad media. El país más avanzado con diferencia, y el primero que entró en el Renacimiento, no fue Italia, fue España. El más avanzado del todo. Y quien entró, el primero que entró en la época industrial no fue Inglaterra, fue España. Fue España. Si cuando los ingleses aún estaban pensando en fabricar un buen whisky en Argentina y en lo que es hoy en día Argentina, bueno, en las Américas, en España de América ya existía una protoindustria. Si no hubiera entrado la masonería y cosas de estas, Dios mío, Dios mío, lo que hubiera sido el mundo, hubiera sido totalmente diferente. Bueno, sigo. Sobre todo cuando está claro que el británico se valía de cartografía acumulada por España durante 200 años. Eso se tiene ya toda la certeza. Españoles hacia tierra de los vientos sureños. Los españoles del siglo XVI aún creían en la teoría aristotélica de que en la parte más meridional del planeta existía un gran continente que hacía las veces de contrapeso para las masas de las tierras conocidas. En 1531 el cartógrafo francés Orons Fin estableció en sus mapas el imaginario continente al que denominaba Terra Australis, palabras latinas que significaba Tierra del Sur, o más exactamente de acuerdo a la traducción latina, tierras de los vientos sureños. De ahí la irresistible atracción que provocaba para algunos navegantes dar con aquella tierra mítica. En 1982, Roger Hervé, conservador de la Biblioteca Nacional de París, publicó un estudio en el que defendía que Australia y Nueva Zelanda habían sido descubiertas a mediados del siglo XVI por estos españoles y portugueses ávidos de fantasía. Eso a los hijos de la Gran Bretaña le toca mucho los pirindeles, muchísimo. Porque claro, ya no es España solo la que habla, está hablando Francia, está hablando Holanda, está hablando Portugal. Pero es que pueden alegar que Portugal y Holanda en esos momentos pues pertenecían, eran todos el mismo país, pero Francia no. Francia en esa época era enemigo de España y estábamos en permanente guerra con ellos. Y entonces eso ya es serio para ellos. Como siempre digo, se pilla primero a un mentiroso que a un cojo.
El francés defendía en su teoría en que la conocida colección Depie albergaba un mapa de mediados del siglo XVI escrito en lengua castellana en el que aparecía dibujada Australia a la perfección y con indicaciones en la costa con cabos, ensenadas y otros accidentes. Ante eso, queridos amigos, a la Gran Bretaña argumentos no le quedan. Así que a mentir, a mentir y a mentir, a mentir, leyenda negra, masonería y a mentir. Mapamundi francés de 1536. Roger Herbert señalaba como protagonista de la Odisea una carabela al mando de Francisco de Oces, que había perdido el rumbo dentro de la expedición que García Jofre de Loisa dirigió en 1525 para colonizar las islas Malucas. Este barco, llamado San Lesmes, habría navegado hacia el sureste comandado por el capitán Diego Alonso de Solís, que sustituyó a Francisco de Oces por estar gravemente enfermo hasta llegar a Nueva Zelanda y después al sur de Australia, donde naufragó, supuestamente en la zona de las dunas de Warrnambool. Tras improvisar una embarcación, sus tripulantes recorrieron, según esta teoría, la costa australiana hasta el Cabo de York, donde los portugueses les apresaron y asesinaron por violar los términos del Tratado de Tordesillas. ¿Qué pasaba con Portugal y España? Pues que dependía de, del monarca, del rey portugués, del momento y de los intereses de España, estar unidos o ser enemigos. Pero eso a Portugal le costaba muy caro, porque España era tremendamente más poderosa. Y entonces Portugal era castigado, pero no en las colonias. Era duramente castigado el rey en el propio Portugal. En el propio Portugal. Y Portugal siempre ha existido porque España ha querido que existiera. Ha habido reyes portugueses que se han llevado mejor y reyes portugueses que se han llevado peor. Pero mirad, la dinastía de los Avis, esto es un comentario, obviamente, pues mientras estaban los reyes españoles entre la reconquista, echando a los moros fuera y luchando entre ellos porque lo hacían todo a la vez y cosas de estas, pues murió el rey de Portugal. O lo que la especie de rey de Portugal, que no era de todo Portugal, era de un trocito. Y un maestre de campo que dijo que era hijo bastardo de ese rey, pues instauró la casa de Avis. Y él se fue, se coronó allí, creyendo que lo que es hoy en día Portugal, pues todo el mundo lo adoraría. Y se tuvo que encerrar, pues, pues en un trocito, en unas fortalezas, porque si no los propios portugueses se lo cargan, porque los portugueses tenían muy claro que querían ser españoles, que estaban muy bien siendo españoles. Y de hecho siempre han querido ser españoles. Mira, las últimas encuestas que yo vi, eso hará lo menos 2 o 3 años, que yo vi encuestas serias, pues casi el 80% de los portugueses están por integrarse. Y los españoles vemos a los portugueses como hermanos. Y la verdad es que nos llevamos muy bien. Pero eso eran otros tiempos. Vamos a seguir. Otros investigadores llevan el viaje hasta Melbourne. A su vez, los círculos católicos australianos difundieron en el siglo XIX que el verdadero descubrimiento de Australia había ocurrido poco después de las aventuras de San Lesmes y Fernando. Ahí queda eso.
Así apunta un portugués al servicio de la corona española llamado Fernández de Quirós, en tiempos de Felipe III, que había dirigido desde el Callao hasta el oeste en 3 navíos y 300 tripulantes. Después de llegar al archipiélago de Santa Cruz, navegó rumbo al sudeste hasta llegar al archipiélago de las Vanuatu, o Vanuatu. Aquí Quirós vio una gran tierra que dominó en un principio Cardona, con una hermosa bahía, pero más tarde nombró como Australia del Espíritu Santo en recuerdo de la casa de Austria que reinaba en España. Qué mal se le está poniendo a los ingleses, a los hijos de la Gran Bretaña. Ay, Dios mío. Meses después de este descubrimiento, que probablemente era solo una de las islas lejos del nuevo país, el portugués envió uno de sus hombres, el almirante Luis Báez de Torres, hacia Filipinas. Torres atravesó el mar de Coral. Acordaos que en Australia hay una barrera de coral inmensa. Cruzó el estrecho de Endeavour y avistó la costa septentrional australiana en octubre de 1606, hasta llegar a un mar libre de arrecifes. Ese paso quedó denominado geográficamente para la historia como el Estrecho de Torres. Su viaje siguió hacia islas desconocidas para los europeos pertenecientes a la actual Indonesia, como las de Báez de Torres, Aituna, Navaja, Adí, Bahía Bermeja, Caras, San Simón y San Judas, Panga, Enca y Batú, las Cinco Hermanas, Pisang, Archipiélago, Sempal y Buenas Nuevas, Vietnam. Como veis, todas, con nombres nativos o con nombres portugueses o españoles, y después todas rebautizadas al inglés. No lo puedo evitar, malditos bastardos. Desde Manila, Torres escribió una carta al rey de España fechada el 12 de julio de 1607, donde brevemente narró su viaje. Eso es lo que no se explica, lo que yo estaba comentando. ¿Cómo funcionaba el correo tan rápidamente? Porque el correo tardaba un mes, como mucho, dos, en llegar a la corte. ¿Cómo lo hacía? Pero llegaba a la corte de España, de la península. Pero si el rey estaba, si era cuando la época de Carlos I, si el rey estaba en la otra punta de Europa, en 15 días le llegaba la carta. Imaginaos, desde Filipinas, en 2 meses y medio que te llega una carta, en barcos de vela. No lo entienden aún. Y encima se sabe perfectísimamente, eso hay constancia, los historiadores, los hispanistas y los investigadores, se sabe que el correo funcionaba perfectísimamente. Porque es que el correo existe, está aquí en España. Bien guardadito, por supuesto, bien archivadito. Y más se encontrará cuando más vayan investigando, porque hay tanto que no se sabe todo. Ahora están en proceso de pasarlo todo a formato informático para poder investigar más, pero se cree que cuando consigan realizar ese trabajo titánico y empiecen los historiadores y los investigadores a estudiarlo detenidamente, pues vamos a descubrir un montón de cosas. Y eso es lo que temen los hijos de la Gran Bretaña, porque ellos son muy conscientes que lo tenemos todo aquí. Bien, después de escribir esta carta, se desconoce el resto de su vida y nunca se aclaró cuánto de cerca estuvo de la costa australiana. La conspiración del silencio. Quirós sí tuvo tiempo y voz para relatar ampliamente su viaje en los 7 años que permaneció en Madrid a su regreso en 1607. Su obra fue la que llegó a manos de la Armada Británica y más tarde de James Cook, el que pasó a la historia como descubridor de Australia. Porque llegara
o no a poner pie sobre ella, lo cierto es que la expedición de Quirós y Torres allanó el camino al descubrimiento de las tierras del sur. Y como poco, la hazaña británica es deudora de toda una empresa legalmente perseguida primero por españoles y portugueses y más tarde por holandeses. Pirat, carroñeros, falsos y mentirosos, protestantes y masones. Una afirmación que haría ilegal la posterior llegada de Cook. Como veis, es una demostración palpable de que toda la historia de la Gran Bretaña es mentira. La historiografía anglosajona, sin embargo, ha minimizado sistemáticamente la aportación ibérica al descubrimiento de Australia y ha afirmado siempre, sin duda, que Quirós únicamente alcanzó las Nuevas Híbridas, una isla al norte de lo que hoy es Australia. No saben qué excusa poner ya, porque no están discutiendo ya solo con los historiadores y los hispanistas y los investigadores españoles y hispanoamericanos. Aquí ya está Francia, ya está Holanda, ya hay otros países de la época que están diciendo todo lo contrario. Y encima, por si eso fuera poco, eh, en esas islitas y en esas islas y en esas tierras, pues han aparecido pues rastros de la presencia española, que obviamente no se establecieron allí, pero que allí pues pasarían a lo mejor pues unos meses para descansar y para recargar cosas y arreglar sus buques, historias de estas y seguir su camino. Pero siempre dejaban regalos y cuentas, y siempre pues la banderita y como se hacía en la época, lo habéis visto en películas y aquí ha salido en varios reportajes. Es decir, que se entraba unos pasos dentro del mar, se ponía la espada dentro del mar, se plantaba la bandera de España, del Imperio Español, y entonces se tomaba posesión y entonces ya quedaba aquello conquistado y aquello ya pasaba a formar parte de España. ¿Qué pasó? Que en la cantidad de islas que tiene el Pacífico, pues con la poca población que tenía España y con, ¿os imagináis de haber descubierto América? Os parece poco. Y civilizarla, y llamarle la civilización y la cultura griega, la civilización romana, el derecho romano, construir catedrales, escuelas, esto, aquello y lo otro, y organizar todo aquello, y encima en guerra contra Francia constantemente y contra Inglaterra, porque los demás países no existían. Los países europeos tienen más o menos los mismos años de historia que vosotros, aparte de Inglaterra y de Francia. Algún día haré reportajes sobre de cuándo se crearon los países europeos. Niegan además que el portugués reclamara la soberanía para España de las tierras del sur, a pesar de que el 14 de mayo de 1606 escribió a Felipe III afirmando que había tomado posesión de todas estas tierras y que y perdón, se abren comillas, posesión de todas estas tierras que dejo vistas y estoy viendo y de toda esta parte del sur hasta su polo que desde ahora se ha de llamar Australia del Espíritu Santo. Lo termino de decir yo con otras palabras. No sale ahora el nombre del portugués, pero ya ha salido antes. Pues este hombre, en nombre de la corona de España, del Imperio Español, tomó posesión de Australia, que desde ahora se ha de llamar Australia del Espíritu Santo. En 1606.
Una afirmación que haría ilegal la posterior llegada de Cook, como así lo entendió el Imperio Español al dar instrucciones para arrestar al inglés por invadir aguas que le pertenecían a España. España no se iba con chiquitas. Lo que pasa es que no lo consiguieron echar el guante, se lo comieron antes. Ay, Dios mío. En su libro The Spain in Australia, Albert James Jesby definió en 1983 todas estas omisiones en la historia oficial del país como una auténtica conspiración del silencio. Se le complica a la Gran Bretaña su gran mentira, porque este es inglés y este ha escrito un libro, La conspiración del silencio, donde cuenta que todo lo que hizo Cook es mentira, que antes llegaron los españoles. Pues mira, entrecomillado, el silencio continúa hoy en las universidades australianas, donde a los estudiantes se les fomenta y se les permite por profesores y textos mirar solamente los aspectos que fueron presentados en Londres y que se refieren exclusivamente a materias internas. Esto en parte del enfoque etnocéntrico desequilibrado que se ha hecho a la historia australiana, que la ha mantenido por tanto tiempo inadecuada. Pues amigos, hasta los australianos lo saben. Todo lo que habéis visto, todo lo que habéis leído del Capitán Cook es una mentira. Voy a decir más grande que una catedral, no, más grande que 20 catedrales. Es una mentira, es el gran secreto, que ya no es secreto, porque se sabe, y no lo está diciendo solo España, que España siempre lo ha dicho, pero la leyenda negra, pues que la masonería han hecho su gran trabajo, y la verdad, la verdad, es que quien descubrió todo lo que descubrió el Capitán Cook, primero lo habían descubierto los españoles. Y entre ellos, en esos barcos, posiblemente irían algunos de vuestros tatarabuelos. Pero como el Imperio Español era tan grande, pues es que no podíamos todo. ¿Vosotros queréis que con 8 millones de personas que había en España, que estaban guerreando permanentemente y estaban civilizando a todo un continente, podíamos a habitar y poblar todo lo conquistado y todo lo descubierto? Si hubiera sido así, en el mundo solo habría españoles. Bien, está bien que haya diversidad. Pues amigos, como veis, eh, las mentiras pues salen a la luz y nada, pues hasta aquí, mis queridos amigos. El Capitán Cook no descubrió nunca, nunca, nunca nada que hubiera pisado antes un pie español. Da igual, da igual que fuese nacido en la península, que de un criollo, que de un nativo, pero que al fin y al cabo era un español. Pues ahora, debemos de estar orgullosos de todo esto y contentos porque cada vez se le ve más al plumero de que estos sinvergüenzas ni tienen vergüenza, ni la conocen y son unos mentirosos patológicos. Pues hasta aquí amigos, no me alargo más. Eh, Como veis, mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. La falsificada historia de los ingleses, de la Gran Bretaña, de los hijos de la Gran Bretaña. Pues oye, qué difícil es que tú conquistes algo
Cuando 200 años que tú descubras algo, cuando 200 años antes de que tú nacieras, ya lo habían descubierto españoles. Ay, Dios mío, esos ingleses. Pues bueno, amigos, a mí esto me da una mezcla de risa, de vergüenza ajena y también, oye, ¿por qué no? De qué buenos éramos y qué tontos fuisteis, vuestros tatarabuelos, pero sobre todo vuestros traidores. Pero también eso lo estáis poniendo vosotros ahora en su sitio. Bien, amigos, pues hasta aquí. Soy Tony Vergés, os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Y nada, que seáis felices y mañana más. Que Dios os bendiga.